Hoy vamos a ver del empleo de la primera ley de Newton, partículas en equilibrio. Partículas en equilibrio. De la primera ley de Newton vimos que un cuerpo está en equilibrio si está en reposo o se mueve con velocidad constante en un marco de referencia inercial. Un ejemplo de ello puede ser esta araña que está colgada del techo y está en equilibrio. En este caso la araña no se mueve, simplemente está quieta. Otro ejemplo puede ser un puente colgante, donde sus partículas están en equilibrio. Pero también puede ser, por ejemplo, un tren que se mueva a velocidad constante en línea recta, o algún cuerpo que se mueva a velocidad constante en línea recta. Bien, estos son los ejemplos clásicos de problemas que vamos a resolver dentro de la primera ley de Newton. ¿Cuál era la primera ley de Newton? La primera ley de Newton, que es el principio fundamental que vamos a usar para resolver este tipo de problemas, nos decía que si una partícula está en reposo o se mueve con velocidad constante en un marco de referencia inercial, la fuerza neta que actúa sobre ella, es decir, la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre ella, debe ser cero. Bien, acordémonos que por partícula tomábamos a cualquier cuerpo que estudiáramos, una casa, una persona, un auto, y lo representábamos con un punto ubicado en su centro de masa. Y esa era la forma que usábamos para estudiar cuerpos y poder graficarlo con facilidad. El marco de referencia inercial, lo vimos en otro video, era un sistema de referencia más una escala de tiempo, y el sistema de referencia tenía que estar quieto o moverse a velocidad constante en línea recta. Bien, la expresión matemática de la primera ley de Newton es que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre el cuerpo es igual a cero. Esta es la ecuación, la primera ley de Newton para partícula en equilibrio. También la podemos expresar en forma de sus componentes y nos queda que la sumatoria de fuerza en el eje X es igual a 0, que la sumatoria de fuerza en el eje Y es igual a 0 y que la sumatoria de fuerza en el eje Z igual a 0. Esta fórmula es la que más vamos a usar porque nos facilita resolver el problema al resolver por separado qué pasa en cada eje de la partícula. Bien, y para resolver este tipo de problema vamos a usar una estrategia que es la siguiente. Primero vamos a hacer un croquis de la situación física con dimensiones y ángulos. Esto es un dibujo simplificado que nos representa los cuerpos y las fuerzas que intervienen en el problema. Después, para cada cuerpo en equilibrio, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Una vez que hemos hecho los diagramas de cuerpo libre, vamos a preguntarnos con qué interactúa el cuerpo que lo esté tocando o le esté haciendo fuerza de otra forma. Una vez que hemos descubierto estas fuerzas que interactúan con el cuerpo, vamos a representarla en el diagrama de cuerpo libre. Pero no vamos a representar las fuerzas que el cuerpo ejerce sobre otro cuerpo, solamente las fuerzas que se ejercen sobre el cuerpo que estamos estudiando. Y por último, vamos a elegir un sistema de coordenadas que vamos a graficar en el diagrama de cuerpo libre. Y con estos 5 pasos vamos a resolver los problemas. Entonces, primero, tenemos un problema para resolver, que en este caso puede ser calcular la tensión de esta correa. Este sistema se mueve a velocidad constante. Tenemos que se mueve a velocidad constante y queremos calcular qué fuerzas interactúan en este sistema. Lo siguiente que hacemos es un croquis, que es un dibujo simplificado que nos incluye los dos cuerpos, el ángulo y las fuerzas que interactúan sobre él, que es el peso de la cubeta y el peso del carro. El siguiente paso que tenemos que hacer es un diagrama de cuerpo libre sobre la cubeta, que la representamos con un punto, y vemos que sobre ella actúa su peso y la tensión. Y ahí después, una vez que hemos hecho el diagrama de la cubeta, hacemos un diagrama del otro cuerpo que actúa, que es el carro. Y acá tenemos que actúa su peso y la fuerza normal. Acordémonos que cuando tenemos un problema en un plano inclinado, nos conviene poner sistema de coordenadas inclinada
igual que el plano inclinado, para facilitar la resolución del ejercicio. Entonces acá tenemos que sobre el carro actúa el peso, que lo podemos componer en su componente en X y en su componente en Y, y la fuerza normal que le hace la superficie al carro. Bien, a la cuerda no la incluimos porque no tiene masa. Si la cuerda tiene masa, hay que hacerle un diagrama de cuerpo libre. Bien, y estos son los 5 pasos que vamos a usar para resolver todos los problemas que involucren cuerpos en equilibrio. Bien, eso fue todo. Si te sirvió el video, dale like y suscríbete para estar informado con los nuevos videos.